אפשר לתקן. שלא להחיות מכשף. Tenemos una prohibición de la Torá de hacer brujería. El mejashef es el brujo. Esa mitzvah está mucho más adelante en la Torá, la prohibición de hacer brujería y todo lo que eso implica. En esta mitzvah es una mitzvah que recae sobre el Beit Din. Es decir, es la obligación que tiene el Beit Din de juzgar al brujo o a la bruja y matarla, tiene pena de muerte. Entonces acá, como dijimos, la mitzvah, igual como todas las mitzvot que estamos estudiando hasta ahora, son mitzvot que recaen al Beit Din. El Beit Din es el representante, en el fondo, de Am Israel para lograr proteger a Am Israel y al mundo. Entonces está prohibido dejar vivo al brujo. Ulay, antes de empezar, hay que saber que dentro de este concepto de la brujería, hay que entender si se refiere a una brujería que existe o que no existe. Es decir, si se trata de una persona que está fingiendo, que se está haciendo pasar por un brujo, en el fondo engañando al pueblo, engañando a la gente, o se refiere a una persona que realmente tiene ciertos poderes, y si eso existe. Entonces, en verdad, hay toda una machloket al respecto, pero el Derech Hashem, en su libro, el Ramjal, en su libro Derech Hashem, habla de la existencia de los brujos como una realidad. Es decir, lo que dice el Ramjal es lo siguiente. Hashem creó un mundo donde hay una naturaleza, hay reglas naturales. La naturaleza funciona con ciertas reglas de física, de química. Hay un cierto funcionamiento que Hashem le puso al mundo. El mundo espiritual también funciona con reglas. Hay ciertas cosas que pasan por hacer ciertas cosas y otras cosas que pasan al hacer otras. Esto es una estructura que ya existe que Hashem impuso en la naturaleza. De la misma manera que hay cosas que funcionan dentro de las reglas naturales. Por ejemplo, puede venir alguien y matar al otro físicamente. A pesar de que Hashem no quiere que eso suceda, está prohibido obviamente matar a alguien, pero las reglas naturales son así, que si una persona va y le dispara al otro, se va a morir. Bueno, obviamente que Hashem puede intervenir, pero dentro de las reglas naturales, las reglas de la física, del cuerpo humano, lo que sea, entonces hay ciertas circunstancias que suceden si seguimos las reglas de la naturaleza, incluso en ciertas circunstancias que Hashem no quiere que sucedan. Entonces, por eso es que existe en la Torá, donde Hashem nos ordena y nos dice cómo podemos usar la naturaleza. En el mundo espiritual también existen reglas. Hay reglas de la naturaleza espiritual, entre comillas. Es decir, que las cosas funcionan de una determinada manera. Así, puede existir una persona que sabe cómo funcionan las fuerzas de Tumá en el mundo, las fuerzas espirituales, y darles un uso negativo y lograr cosas. Entonces, también es una realidad dentro de las reglas naturales. No es un milagro, sino que es la persona que sabe utilizar la naturaleza de la espiritualidad, es decir, las reglas de la realidad espiritual, y usarlas para su beneficio o para beneficiar a un propósito negativo. Entonces, cuando viene Hashem y dice está prohibido hacer brujería, no quiere decir que la brujería no exista, sino que está prohibido usar la naturaleza espiritual de esa forma. Está prohibido aprovecharse de este conocimiento, del que sabe este conocimiento, para hacer cosas que no queremos que sucedan. La brujería es algo muy grave, porque de alguna manera es un atajo a la voluntad de Hashem. Es decir, es un uso de estas fuerzas espirituales de una forma no correcta. Normalmente, como dice acá Rav Hirsch, la gente no va al brujo o a la bruja cuando quiere hacer algo bueno. Una persona va a buscar la brujería cuando quiere hacer algo sin la ayuda de Hashem. Si quisiera la ayuda de Hashem, le pediría a él, le haría tfilá, etc. Entonces esto es como un atajo para evitar seguir el camino de Hashem, seguir el bien de lo que sería la ética y lo correcto. Él busca una fuerza espiritual para esquivar esa necesidad y hacer lo que él quiera, en el fondo. Entonces, más allá de que la brujería puede ser incluso un engaño o puede ser algo ilógico, pero de todas maneras, como la mala influencia que eso tiene en el mundo, como a nivel educativo, que las personas pueden evitar hacer lo correcto, seguir las reglas naturales de la espiritualidad para hacer el bien y así recibir brajá. Una persona quiere, no sé, tener brajá, entonces va a dar tzedakah, por ejemplo, porque eso le da brajá en sus negocios. Pero va a haber otro y decir, no, ¿para qué quiero dar tzedakah? Voy a ir donde el brujo. Entonces, de esa manera, la persona esquiva el hacer el bien, que esa es la forma correcta de recibir
los beneficios de la espiritualidad. Entonces, por eso es que hay que matar al brujo, y acá la mitzvah, como dijimos, recae sobre el Beit Din. Vamos a ver lo que dice el Sefer HaChinuch. Shelo nihye machshefa, no podemos dejar viva a una bruja, ela namita, tenemos que matarla. Shenemar, como dice el pasuk, machshefa lo techaye. Está prohibido que la machshefa siga viva. Es curioso el lashon que usa la Torá. La Torá no dice que hay que matarla, sino la Torá dice que no podemos dejarla viva. Según Rav Hirsch, es porque el daño, cuando la Torá dice que hay que matar a alguien, es porque él hizo algo muy grave. Pero cuando la Torá dice que no hay que dejar vivo a alguien, no es porque lo que hizo es tan grave, sino por el daño que eso provoca. Es decir, no es que él hizo algo tan grave que merece él la pena de muerte. Quizás acá no es tan grave lo que él hizo, o lo que hizo la bruja, sino que el daño que eso hace en el mundo, como hablamos antes, el impacto educativo, mal educativo que eso hace en el entorno, en el mundo, en la sociedad, eso es algo que no podemos permitir. Por eso no la podemos dejar viva a la bruja. No es solamente una bruja, mujer. El akol mi shiase kishuf, todo el que haga brujería, es decir, también un hombre. Ela sheidaber baragil. La Torá está hablando en lo que es más común. Shanashim kashfaniot yoter mina anashim. Normalmente las mujeres hay más brujas que brujos, por alguna razón. No sé, no dice por qué es así, pero lo que entonces está diciendo que el pasuk habló como en lo más común. Aparentemente en la historia había más brujas que brujos, pero en verdad no hay ninguna diferencia, y el que sea que haga brujería no se le puede dejar vivo. Y según lo que estudiamos entonces en el Derech Hashem, se puede estar refiriendo incluso a una persona que sí hace brujería. Porque el Rambam trae toda una halajá respecto a la persona que no hace brujería, sino se hace pasar por brujo, que también es muy grave, pero incluso si decimos que efectivamente tiene un poder real, igual no significa que tenga nada. Simplemente es que Hashem, como dijimos, dio las reglas de esa forma, que las personas que saben cómo usar la brujería, cómo usar las kohot tumá, lo pueden hacer para un uso malo. Mishorshei mitzvah, ¿cuál es el tam de esta mitzvah? Sheyadua, es sabido que inyan kishuf, que el tema de la brujería, davar ra ad meod, es algo muy malo. V'gorem kama takalot lebnei adam, provoca muchos obstáculos, muchos problemas a las personas. Eini tzarich le'arich bo, no es necesario que me explaya explicando esto. Sheyeduim advarim, es algo sabido. Malken, y por lo tanto, nitztavinu lesalek, tenemos la mitzvah de quitar mina olam a mishtadel beze. Tenemos la mitzvah de sacar del mundo todo el que se esfuerce en esto, todo el que haga ishtadlut en hacer brujería, tenemos que matarlo. Lefi shubak neged jefetz Hashem. Él viene en contra de la voluntad de Hashem. ¿Qué es lo que quiere Hashem? Shu hafetz b'yeshuvo. Hashem quiere habitar el mundo. Ve'sheitnaeg akol b'derech hateva. Hashem quiere que las cosas se comporten en forma natural. Sheutba b'tchilat abriah, como fue establecido al principio de la creación. Vezeh, y este brujo, vale shanot akol. Él viene a cambiar las cosas. Esta persona está de alguna manera yendo en forma antinatural, está usando las fuerzas espirituales para superar la naturaleza, y eso es algo que Hashem no quiere. Hashem quiere que respetemos la naturaleza. Bueno, tenemos que profundizar un poco más en esto, pero el concepto, ya podemos aprender de acá este concepto de la importancia, y podemos decir la kedushá que tiene la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza, el mundo físico, sus reglas, tenemos que entender que eso es algo que tiene una kedushá. La naturaleza, incluso en alguna medida, es más fuerte que todas las otras cosas que Hashem dice. Porque cuando Hashem estableció la naturaleza, obviamente es la voluntad de Hashem. Pero no solo es la voluntad de Hashem, es la voluntad constante de Hashem. La naturaleza es una regla constante. Hashem quería, por ejemplo, que haya fuerza de gravedad. Hashem quería que si una persona no coma, se muera. Esa es la voluntad de Hashem. Entonces no podemos ignorar eso o tratar de ir en contra de eso. Eso es la voluntad de Hashem. Y Rabbi Ruham tiene muchos ma'amarim donde explica la importancia que los tzadikim le dan a la naturaleza, entendiendo que no es tam una cosa, sino que es la voluntad de Hashem revelada y constante. Hashem de repente hace un milagro cuando quiere él interferir en su propia voluntad frecuente. Es decir, normalmente él quiere que el mar no se abra, pero de repente Hashem quiere que el mar se abra. Eso es una excepción. Pero en verdad lo normal es que Hashem quiera la naturaleza. Y por eso nosotros tenemos que respetarlo y comportarnos considerando la naturaleza.
No podemos decir, no, nosotros somos espirituales, estamos estudiando Torá, y por eso vamos a ignorar lo que son las reglas naturales. No, eso está mal. Las reglas naturales son la voluntad de Hashem, y por eso tenemos que respetarlo. Obviamente que no se trata de la naturaleza, quizás como la ven algunos, no sé, científicos, como si fuera algo que tiene vida propia, desconectado de Hashem. Seguro que eso está mal. Pero sí tenemos que entender que la naturaleza es lo que Hashem reveló como su voluntad constante. Entonces tenemos que comportarnos respetando esa naturaleza, tomándola en cuenta, siguiendo las reglas naturales y todo lo que eso nos exige. Por eso es que una persona sí tiene que ocuparse, por ejemplo, no sé, de su parnasá, de su salud, tiene que preocuparse de las cosas en forma natural. No se trata de exagerar tampoco, obviamente, pero en la medida natural uno sí tiene que ser responsable. Uno no puede decir, yo no me voy a preocupar de la naturaleza. Hashem hizo que se necesite ciertas cosas a nivel natural y tenemos que respetarlo. La verdad es que cuando nosotros vemos un milagro, que un milagro en el fondo es un cambio en la naturaleza, como dice acá en el chat, nos asombramos, nos sorprendemos, pero en verdad no hay ninguna diferencia entre eso y la naturaleza constante. Nos deberíamos asombrar no menos con la naturaleza normal. A fin de cuentas, el hecho que salga el sol en la mañana también es un milagro. La diferencia es que un milagro pasa todos los días, pero es un milagro. No hay ninguna razón de que salga el sol mañana. Y si va a salir, tendríamos que asombrarnos. Solo porque salió ayer y anteayer no es una razón para que no sea algo sorprendente. Es un milagro. Y tenemos que, pero no solamente por el tema de que es un milagro, sino que es claramente la presencia de Hashem, como Él se manifiesta en el mundo, lo que Él quiere que suceda, y por eso nosotros también tenemos que considerarlo. Hay niveles de milagros o niveles de personas que son excepcionales, que están muy elevados espiritualmente y pueden hacer cosas sobrenaturales. Como por ejemplo Moshe Rabbeinu, que 40 días no comió cuando estaba en el monte de Sinai, como Rabbi Shimon Bar Yochai, que le pasó un milagro. Hay cosas así. Pero eso nosotros no podemos aspirar a eso. Es decir, cuando Hashem dice que así tiene que ser, o cuando las circunstancias son así, entonces está bien. Pero una persona, en lo normal, no puede confiar en ese milagro. Ese es el concepto de Ensom Himalanés. No es que no es un Himalanés porque no puede pasar. Seguro que puede pasar un milagro. Pero nosotros tenemos que, por nuestra iniciativa, tenemos que comportarnos en forma natural, respetar la naturaleza y no podemos ignorarla. Un Mejashef, un brujo, en el fondo lo que él está haciendo es utilizando su conocimiento para esquivar las reglas de la naturaleza. Entonces, a pesar de que funciona, eventualmente, puede funcionar, porque Hashem le dio ciertas estructuras al mundo espiritual para que el que lo sabe usar pueda lograr cosas, pero de todas maneras está mal hacerlo, porque él está evitando el uso de la naturaleza de una forma que no es la voluntad de Hashem. Y eso es lo que tenemos que estudiar ahora, cuál es la regla, porque nosotros también a veces cambiamos la naturaleza. Todo el tema de la tecnología, por ejemplo, es un desarrollo, un cambio de la naturaleza. Estamos haciendo cosas que no son naturales. Todo lo que es artificial, todo lo que es químico, todo lo que en el fondo estamos cambiando la naturaleza. Entonces, ¿qué importa si yo estoy cambiando la naturaleza? Porque sé cómo funcionan las cosas naturales, sé cómo esquivar ciertos problemas físicos o químicos y puedo hacer que una comida que se descompone en un día, le puedo echar ahí un poco de conservante para que dure una semana o un mes. También es algo sobrenatural. Está bien, no es sobrenatural, no es un milagro, pero me refiero, el que sabe cómo funcionan las cosas puede evitar ciertas circunstancias que la naturaleza llevaba a que suceda. Entonces, de la misma manera, viene el brujo y dice, ok, yo voy a usar esto, voy a apretar este botón, voy a decir este nombre, voy a hacer esto, no sé qué, y eso va a provocar de que, no sé, pase algo. ¿Por cuál es la diferencia? Que el que sabe usar la naturaleza, sabe con su inteligencia, con su conocimiento, con su experiencia, sabe utilizar la naturaleza de forma no natural y sacar de ahí un provecho mayor. Y está el brujo que está haciendo lo mismo. Entonces tenemos que entender cuándo eso está mal y cuándo está bien. Sigamos un poco más entonces. Viñana que shufu lefida a ti ken. El tema de la brujería es así. Hashem baruchu sam bitchilat habriah. Hashem puso al principio de la creación, lechol davar vedavar midivrei haolam. Cada una de las cosas que existen en el mundo, Hashem le puso teva, una naturaleza, lifol paulato, de tener su forma de actuar, tová v'yeshra letovat bnei haolam asher bara. Hashem le dio a cada uno de los elementos que creó un uso útil y bueno, recto para las personas.
Hashem le ordenó a cada una de las cosas que creó, digamos, el sol, las estrellas, las flores, los animales, Hashem le ordenó a cada una de esas criaturas que actúe de forma correcta, de forma útil, tal como Hashem quería, que dijimos que lo que Hashem quería, letovat mea olam. Todas las cosas que hay en la naturaleza tienen que estar ahí para el bien. Como ya que tuvo Parashat Bereshit, tal como está escrito en Parashat Bereshit, Lemineu, Hashem creó las cosas según su especie. Alan Ivrim, sobre las criaturas que creó, está escrito la palabra Lemineu, que quiere decir que cada especie está creada para que cumpla su función, la función de su especie. Y sobre cada una de las criaturas, Hashem Imshil, le puso como un gobernador, Koach milemala, una fuerza por arriba, leachrijo al maaseu. Hashem hizo que hay una fuerza espiritual sobre cada cosa que lo obliga a funcionar según cómo fue creado. Como Shamus dijo en leja esef milemata, no existe una planta acá en el mundo abajo, shen lo mazal milemala, que no tiene un mazal, un ángel arriba, shomerlo gdal, que le dice que crece. ¿Por qué la planta crece? Mapitón. La planta crece porque Hashem le puso encima como si fuera un ángel que lo obliga a la planta a crecer. Entonces las reglas de la naturaleza ya están determinadas. Hashem creó la planta, creó el árbol, creó la fruta, y Hashem le dice, esto tiene que suceder de esta forma. Está obligado, digamos, esa criatura a funcionar según su naturaleza para el objetivo que fue creado. Un milvad, y además de Peulatán, Shosá, Kolehad, Vejad, Betivo, además de del uso que tiene cada una de las cosas que fue creada en su naturaleza, Yesh Lahem Peulah Ajeret también tienen otro uso, Bitarvam, cuando se mezclan, Min Mehem, uno de sus especies, y Min Ajer. Cuando se hacen las mezclas, las combinaciones, se consiguen cosas maravillosas a veces. Nosotros tomamos, por ejemplo, el trigo, lo juntamos con agua, lo juntamos con calor, con fuego, y sale pan. Eso es una mezcla. Hashem no creó el pan, Hashem creó el trigo, Hashem creó el agua, Hashem creó el fuego, y con todo eso nosotros podemos hacer el pan. Entonces, Hashem en el fondo nos dio no solamente la naturaleza como tal, por ejemplo, la manzana que crece en el árbol, sino que Hashem también nos dio la posibilidad de combinar las cosas que están en el mundo para un uso útil. Pero acá sí que hay un punto delicado. En el trabajo de las mezclas, de las combinaciones, Yesh bat tzdadim, hay algunos lados, es decir, algunas opciones, shelo ushu bnei adam lishtamesh bהם, que no nos permite a Hashem usarlas. Hay ciertas cosas que Hashem no nos permite mezclar, ciertas combinaciones que Hashem nos prohíbe. ¿Por qué? Hashem sabe que el resultado de esa acción, es decir, de esa mezcla, lo que el resultado que van a tener las personas con esas opciones, es algo perjudicial para ellos. Y por eso, es decir, dice el Sefer HaChinuch, las combinaciones son el problema. A veces son excelentes, como dijimos en el ejemplo del pan, pero a veces esas combinaciones pueden ser perjudiciales, y ahí es cuando Hashem las prohíbe. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo quiero hacer una mezcla, una combinación, tomar distintas cosas y juntarlas, que en el fondo eso es todo el tema de la Jochma, todos los inventos, toda la tecnología, toda la ciencia, todos los descubrimientos, todo, ¿qué es lo que es? No es que, como dice el Pasuk en Kohelet, en Hadash Tachat Hashemesh, no hay nada nuevo bajo el sol. No es que realmente ahora inventaron una nueva máquina que antes no existía. Todo ya estaba. Los elementos, la materia prima ya estaba. Lo que pasó es que el ser humano, Hashem le dio el sehel, la mente, la inteligencia, para unirlos, para combinarlos de la forma correcta, en la medida correcta, para que den ciertos resultados para el uso del ser humano. Entonces no es que es algo nuevo, mamash, porque todo ya estaba de antes. Los elementos que se usaron para construir esta nueva máquina ya existían. Es solamente la combinación lo que se renovó. Pero ahí hay que ver, porque a veces las combinaciones pueden ser destructivas. Y eso es lo que dicen nuestros sabios, derech klal, como regla general. Todo lo que tiene una medicina, no está prohibido por seguir los caminos del Emorí. El Emorí es un pueblo que hacía brujería. Clomar, en Leosro no hay que prohibir esa mezcla. Mipnei tzad kishuf, porque quizás pensarías que tiene algo de brujería. Achar sheyesh bo toelet, sheyesh toelet bo, por cuanto que tiene un beneficio. Matsui es algo que se encuentra frecuente.
Benisayón, ya lo probamos. Behemet, enze minatzdadim asurim, ya no es de los lados prohibidos. Kilon es su, porque no fueron prohibidas estas mezclas, rak mitzada nezek shebaem, solo por el lado del daño que sucede de ellas. Es decir, lo que está diciendo el Sefer HaChinuch es lo siguiente. Hashem creó muchas cosas. Creó, como dijimos, las reglas de las fuerzas naturales y creó las reglas de las fuerzas espirituales. Y está todo bien. El uso de esos es siempre para el beneficio del ser humano. Pero cuando viene la persona y toma ciertas cosas y las combina, ahí tiene que preguntarse, esta nueva combinación, esta nueva mezcla entre distintos elementos o materias primas que existen en la naturaleza, ¿están haciendo un beneficio o no? Quizás están haciendo un daño. Cuando la Gemara quiere dar una regla general para ver si esto se puede hacer como medicina o no, antes, hoy día también la verdad, era muy común que se hacían ciertas como sgulot para curar. Entonces dice la Gemara que algo que realmente cura, no hay mishum darkei haemori, no es una brujería, porque es algo útil. Es decir, el Sefer HaChinuch entiende la Gemara así. Cuando tú ves que algo funciona, que tiene un resultado positivo y es algo comprobado, entonces no tengo que pensar que es brujería, porque funciona, es útil, sirve para curar a la gente. Entonces está bien. Entonces eso nos da la regla. Cuando una mezcla está prohibida, cuando tú ves que el resultado es negativo, cuando tú ves que la combinación provoca algo destructivo. Eso lo dice en términos médicos, pero la misma regla la tenemos que aplicar también en la brujería. Cuando viene el brujo o la bruja y usa ciertas fuerzas que existen en la naturaleza espiritual y las combina, o sea, él dice, toma esta hierba con esta no sé qué y hace toda una magia ahí para que pase algo. Si el resultado fuera positivo, quizás no estaría prohibido. El problema es que eso muchas veces provoca un daño, provoca una destrucción, y ahí es cuando Hashem lo prohibió. Aparentemente, en las cosas espirituales, justamente por su fuerza, es mucho más delicado. Entonces ahí siempre es destructivo. Cualquier mezcla que se haga en las cosas espirituales, sin que sean las cosas que Hashem determinó como mitzvot, entonces siempre es destructivo, porque estás tocando cosas muy delicadas. En cosas que no entran en ese nivel de lo espiritual, sino en las cosas mundanas, entonces el parámetro para medir si están bien o no va a depender del beneficio o la destrucción que provocan. ¿Hay algunas preguntas acá en el chat? Ok, entonces, por eso dije, para concluir, la Torá prohíbe hacer brujería siempre. No, en la brujería nosotros no la vamos a buscar si está haciendo un beneficio o no. La brujería como brujería está prohibida, porque las fuerzas espirituales son, como dijimos, algo que no lo podemos usar. Cuando la Torá dice que esto está prohibido, cuando la Torá dijo como regla general que la brujería está prohibida, como dijo el Sefer HaChinuch, significa que el resultado de esas cosas es negativo. Incluso que ahora yo vea una brujería que quizás está haciendo algo útil, está haciendo un beneficio, y no voy a juzgar según mi propio criterio, porque yo veo que la Torá la prohibió. Quiere decir que quizás hay algunas consecuencias negativas que yo no estoy viendo. Como son cosas espirituales, por ejemplo, cuando una persona toma un remedio, nosotros sabemos que existen los efectos secundarios. Es decir, tú puedes decir que este remedio curó al enfermo, pero después le pasa quién sabe qué porque tenía un efecto secundario. Obviamente que eso es algo que hay que considerar. La brujería funciona igual. Si viene alguien y hace una brujería, incluso para un beneficio, para algo útil, en teoría uno diría, pero está funcionando, le está curando al enfermo. Pero de todas maneras, la Torá lo prohíbe. ¿Por qué? Seguramente porque Hashem sabe que el uso de esas fuerzas espirituales tiene efectos secundarios que son tan dañinos que no vale la pena utilizarlo, incluso para un uso bueno. Entonces, obviamente, no vamos a permitir nunca el uso de la brujería. Pero volviendo a lo que sería el mashal para nosotros. Nuestra pregunta era más general. Hoy en día prácticamente no existe brujería, entonces no se trata de hacer eso directamente, sino se trata de, para nosotros, aprender cómo nosotros podemos entender esto a nuestra vida real. Entonces lo que digo es, dentro de la naturaleza pasa lo mismo. Hay una naturaleza física. Dentro de la naturaleza física, Hashem no prohibió mezclar y combinar materias primas. La brujería la prohibió en forma
completa. Entonces ya dijimos, eso significa que las consecuencias secundarias de la brujería son siempre peores que los beneficios que podemos obtener de ella. Entonces ahí no hay duda. Pero dentro de lo que es la naturaleza, ¿cómo sé si Hashem quiere que nosotros fabriquemos esta máquina? ¿Cómo sé si Hashem quiere que yo dé este remedio? Quizás Hashem lo prohíbe, porque no es la naturaleza original. No es como Hashem lo creó, yo estoy combinando materias primas. ¿Cómo sé si esto está bien o está mal? Entonces acá, en estas cosas que Hashem no los prohibió explícitamente, porque no es una regla general, como en el caso de la brujería, sino es algo más que depende de cada caso, acá nosotros necesitamos analizar cada caso por sí mismo y ver el resultado que tiene. Cuando nosotros vemos que una mezcla, una combinación de materias primas provoca cosas buenas, solo buenas, entonces está perfecto. Pero cuando nosotros vemos que provoca cosas malas, entonces significa que Hashem no quiere que lo hagamos. Hashem no lo prohibió porque no es algo general como en el caso de la brujería, que siempre es malo. Acá nosotros tenemos que usar nuestro propio criterio y ver el resultado, y ver si esto es bueno o malo. Eso quiere decir, dice Rav Hirsch, que incluso en el avance de la ciencia, de la tecnología, por ejemplo, él trae el ejemplo de que las personas tratan todo el tiempo de crear cosas que le den a la persona el placer de las cosas físicas, mundanas, sin las consecuencias negativas que eso normalmente o naturalmente provoca. Entonces el mundo está tratando de disfrutar constantemente sin tener el costo negativo que eso provocaba hasta ahora. Dice la Biblia, eso es negativo. El hecho que la persona pueda permitirse gustos, hasta la naturaleza nos da cierto nivel de placer. Pero hay ciertos límites. Por ejemplo, la salud. Cuando una persona está todo el tiempo, por ejemplo, comiendo, entonces eso le hace mal a la salud. Entonces eso mismo lo protege, no estar completamente involucrado y sumergido en el mundo físico. Pero ¿qué va a pasar si un día inventan algo para que la persona pueda comer de todo y no engorde? ¿Sí? Eso va a ser un problema. Va a ser un problema porque el hecho que comer demasiado sea negativo físicamente, médicamente, no es un accidente. Hashem lo hizo a propósito. Hashem quería que no estemos todo el tiempo comiendo, porque nos vamos a convertir en animales. Entonces, si llegan a inventar un día algo que no pueda comer sin límites, va a ser un desastre. Porque eso va a provocar que la gente esté comiendo sin parar y nada los detenga. Como ya pasa en muchas cosas. Hay muchas cosas que en la naturaleza ya había un cierto límite que nos protegía, y resulta que la tecnología y los avances científicos quitan esos límites y eso empieza a ser perjudicial. Entonces eso sería un ejemplo de cómo los inventos, las combinaciones y todo pasan a ser negativas por el hecho de no pensar en la consecuencia que eso tiene. Entonces, hay cosas que la Torah prohibió. Me preguntan acá, no sé si alcanzamos de todas las preguntas. Hay cosas que la Torah prohibió, por ejemplo, Kelaim, Shatnez. Uno podría decir, a mí me queda muy bien esta mezcla, mezclar lana con lino me queda perfecto. No tiene una consecuencia negativa, ¿por qué no lo puedo usar? Entonces, por eso digo, cuando la Torah reveló que algo es negativo, una mezcla es negativa, significa que hay un efecto secundario que quizás nosotros no podemos ver. Y está. Puede ser que la carne con leche a mí me dé gusto y no entienda qué me hace mal. Pero si Hashem dijo que eso hace mal, significa que tiene un efecto negativo para nosotros que todavía nosotros no podemos ver y por eso la Torah lo prohibió. Pero en las cosas que la Torah no prohibió, ahí es donde entra nuestro criterio propio. Hashem lo dejó para nuestro propio criterio de que analicemos las consecuencias y veamos si hace bien o no. Entonces, cuando yo veo que hay un beneficio, dentro de las cosas que Hashem permitió, hay un beneficio, el resultado es positivo, está perfecto. Pero cuando yo veo que es algo negativo y tengo que ser suficientemente sincero con mí mismo para reconocer los daños que eso puede provocar, entonces ahí tengo que entender que está mal. Creo que eso contesta las preguntas acá. Bueno, hay muchas preguntas. Entonces, creo que hay una pregunta para asegurar. Una persona que está enferma, por ejemplo, seguro se puede ir a curar. Y quizás puede usar la tecnología y remedios nuevos para curarse. Porque nosotros vemos que el beneficio es inmediato y no es algo que la Torah prohibió. Nitna reshut lagofel legapot. Hashem le dio permiso a los médicos para curar. Entonces no hay problema. Pero eso es porque la Torah no lo prohibió y dentro de nuestro criterio nosotros vemos que es algo beneficioso. Pero cuando nosotros entendemos que es algo que no es beneficioso, deberíamos evitarlo. Hay cosas que son discutibles si son buenas o no, que tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces ahí vamos a tener que analizar si el daño o el peligro justifica el beneficio o no. Eso va a depender de cada cosa. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.